Cuando le preguntaron al asesino de John Lennon, aquella trágico día del 8 de diciembre de 1980, ¿por qué lo había asesinado? ¿Qué motivos tenía? Y él, muy suelto de cuerpo, dijo: lo asesiné por la gloria. Lo asesiné para trascender, evidentemente para trascender su insignificancia, su inadecuación, y de esa manera pasar no a la fama sino a la infamia. Pero lo cierto es que hoy todavía lo recordamos. Este hecho tan trágico, tan oprobioso, tan triste que ocurrió, nos da telón de fondo para el tema que hoy desarrollaremos: el complejo de Eróstrato. La fama a cualquier precio. ¿Quién era Eróstrato? Eróstrato era un pastor de la ciudad de Éfeso, en Grecia, hoy Turquía, que era muy pobre y se sentía solitario, resentido. Se sentía avergonzado porque no tenía, digamos, la situación económica que él quería. Era un simple pastor. Por añadidura, a él y al padre le prohibieron la entrada a un templo muy famoso por la época, que era el templo de Artemisa. Le prohibieron la entrada porque al templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, entraban aquellas personas a dar sus donaciones, personas ricas, joyas, monedas. Y además era un templo religioso. Vale decir que a través de esas donaciones pedían dones para su vida. Es así que ante esa negativa, ya se lo habían negado al padre y ahora a él decide en la noche funesta del 21 de julio del 356 a.C., justo el día del nacimiento de Alejandro Magno, incendiar el templo de Artemisa, un templo maravilloso erigido con la fortuna del acaudalado rey Creso. Y aquí vemos la imagen de ese templo arquitectónicamente perfecto, majestuoso en todos sus colores, sus formas, lo pictórico, sus columnas. Era un orgullo de los efesios en aquel momento. Y como les decía, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que varios autores, varios poetas, decidieron hacer la lista de esas 7 maravillas del mundo. Uno de esos fue el poeta Antípatro de Sidón, que era una ciudad. Antes las personas tenían su nombre unido a la ciudad, era su apellido. Y él dijo: he posado mis ojos sobre la estatua de Zeus en Olimpo, una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, el coloso de Rodas, la gran pirámide de Giza, el faro de Alejandría y el mausoleo del Halicarnaso. Allí, cuando vi la casa de Artemisa, ese maravilloso templo, allí encaramada en las nubes, esas otras maravillas, las 6 maravillas del mundo antiguo, perdieron su brillo y dije: aparte del Olimpo, el sol nunca vio algo tan grandioso. Y aquí está la antología griega de la cual extraje este fragmento. Por supuesto, para una fácil comprensión, lo traduje convenientemente. Ahora, ¿quién era Artemisa? Artemisa era
una diosa muy amada por el pueblo porque era diosa de la caza, diosa de los animales salvajes, de la naturaleza. Y a pesar de que era virgen, cuenta la historia, ella era protectora del parto y la protectora de las mujeres. Allí lo vemos en una escultura del Museo del Louvre con sus flechas en la espalda, probablemente su arco también colgando, y un cervatillo. Esto era como Selah. También hay imágenes de ella similares, una en particular en la ciudad de Delos. Debido justamente a lo que la ignominia de ese acto criminal de, digamos, quemar el templo de Artemisa hasta sus bases, los legisladores romanos sacaron el decreto, la Dalmatio Memoriae. ¿Qué es la Dalmatio Memoriae? La condena de la memoria de ese individuo o execración. Cualquiera que en una reunión públicamente hablara de este Eróstrato era condenado a muerte. Eróstrato, lógicamente, que fue apresado, torturado y luego muerto. Por lo tanto, este damnatio memoriae era una sentencia judicial post-mortem de los romanos y además una institucionalización del olvido que debiéramos hacer en esta sociedad con ciertos individuos que sin embargo los recordamos, como es el caso del asesino justamente de John Lennon y otros tantos. Este damnatio memoriae, esta ley, digamos, permaneció por un tiempo bastante largo, pero lamentablemente, lejos de opacarse, se violó la condena de la memoria. Hubo un historiador que puso en uno de sus artículos por la época, puso justamente, mencionó a Eróstrato y de ahí saltó a la literatura y posteriormente a la psicología. Entonces, ¿qué vemos atrás en esta imagen? Vemos a Jean-Paul Sartre, nacido allá por el 21 de junio de 1905, un gran existencialista, escritor, que en uno de sus libros, a la derecha de la imagen, Le Mur, quiere decir el muro, tiene, porque eran cuentos, el cuento de Eróstrato. Y Eróstrato era justamente un personaje inspirado en este Eróstrato de Éfeso, que era solitario, resentido y quería también trascender sus propias miserias, su propia invisibilidad social. De ahí no solo, esto es una muestra, Plutarco comenzó también a hablar de él, atrás en el tiempo, Quijote de la Mancha, Cervantes, Lope de Vega en el poema 133, Víctor Hugo, también Anton Chekhov y Chaucer, el que escribió los cuentos de Canterbury. Es decir, que ampliamente difundido, lejos de olvidarse, está en el recuerdo de todos. A partir de ahora, porque está en la literatura, pero también pasó a la psicología, le vamos a hablar de erostratismo. Y entonces, ¿cuál es la psicología del erostratismo? Que digamos, de alguna manera se define como delito por fama. El erostratismo, o el complejo, mejor dicho, de Eróstrato, no existe en los manuales de psicología y en los manuales de psiquiatría. No existe, pero existen las características, es decir, las características erostráticas que están en algunos cuadros psicológicos y eso sí están listados, categorizados como diagnósticos clínicos. Esto sería una suerte de conducta o de rasgo social en el complejo de Eróstrato, que vemos crecer
en la sociedad de hoy, pero que existió desde tiempos inmemorables. Entonces, desde la psicología es manía o afán de notoriedad que lleva a una persona a cometer actos delictivos para conseguir renombre. ¿Cuáles son las conductas erostátricas, verdad? Erostráticas en ciertos trastornos de personalidad, que justamente se encuentran en el DSM-5, versión 5, que fue revisada en el 2013. Primero, se encuentra en el trastorno antisocial de la personalidad, que se divide en sociópata, el individuo que se maneja con violencia, porque nació en la violencia; psicópata, el individuo que nació, si es un psicópata primario, con un cerebro sin emociones, el área de las emociones apagada; o un psicópata secundario, que es aquel que nació con un cerebro para exaltar emociones, pero que de pronto son apagadas por un ambiente familiar hostil y altamente maltratador. También está el trastorno narcisista de la personalidad. ¿Por qué? Porque el narcisista con un trastorno de personalidad siempre tiene razón y se va a salir con la suya y va a hacer lo que sea, digamos, como hizo Eróstrato, de alguna manera, para vengar su invisibilidad. Trastornos disruptivos del control de los impulsos. Es decir, hay problemas de autocontrol. Son estos individuos que no pueden controlar, tienen ganas de salir a hacer algo y lo hacen. Tienen ganas de poner el auto a cierta velocidad y lo ponen. No tienen la restricción porque tienen un problema en el cerebro prefrontal, que es el que controla los impulsos, planifica, donde está el pensamiento crítico, donde decimos, no, esto no lo puedo hacer porque me va a perjudicar en el largo plazo. Pues estos individuos tienen conductas erostráticas. Hubo alguien que conectó este síndrome, este complejo, con la psicología individual, que fue Alfred Adler, un discípulo de Freud, que luego se distanció de Freud justamente para crear la psicología individual. Y entonces él dice desde la psicología individual que el erostratismo es la manifestación patológica de la necesidad de superar un sentimiento de inferioridad insoportable mediante la destrucción y la notoriedad. Porque Alfred Adler hablaba mucho de superioridad e inferioridad en esta suerte de balance de un individuo con un complejo de inferioridad que está muy abajo. Va a desarrollar el de superioridad para poder compensar. Desde la psicología individual, ¿cuáles son las características de este complejo de eróstrato o erostratismo? Baja autoestima en nivel extremo. Son individuos que se sienten justamente, como es la próxima característica, insignificantes. Hay una sensación de insignificancia absoluta. No sirvo para nada, nadie me quiere. Y lógicamente, como van por el mundo de esa manera, no pueden conectar con individuos que los aprecien, porque esa es la energía que liberan al mundo. Tienen un estilo de vida enfocado obsesivamente en destacarse. Se quieren destacar, pero superficialmente, a través de sus vestimentas, de su conducta, pero de una manera muy superficial. Al no lograr reconocimiento positivo, prefiere ser recordado por un acto hostil o criminal. ¿Cuáles son las características psicológicas fundamentales del erostratismo? De acuerdo con Alfred Adler, tienen una forma extrema de complejo de superioridad, extrema. Ellos dicen, según Adler, soy alguien porque he destruido algo grande. No soy alguien porque he construido algo grande, sino porque he destruido algo grande. Sienten una falta de interés absoluto social. Y fíjese, esto nunca se los dije. Alfred Adler nos dice, el interés social, es decir, el ocuparse de los demás, en cuidarlos, en sentir empatía por ellos, por sus problemas, es la base de la salud mental. Qué notable, ¿no? Es decir,
que estos individuos, al pensar solamente en ellos, al actuar solamente, están ahí en el umbral de perder la salud mental, si es que no la pierden completamente. Padecen además ficciones neuróticas o finalismo ficticio. ¿Qué es esto? Tendencias a crear metas imaginarias que le permitan superar su sentimiento de inferioridad. Entonces, sus metas imaginarias crean una ficción, tienen este finalismo ficticio, que crean la ficción en la cual yo voy a matar a alguien, voy a hacerle daño a alguien, me voy a hacer daño yo mismo. ¿Para qué? Para superar este sentimiento tremendo de inferioridad. Por lo menos me van a conocer por haber puesto en peligro la vida de alguien o mi propia vida. En la base, es decir, el punto nodal de esta cuestión, en la base del erostratismo, de estas características, se encuentra, como dice Adler, la desconfianza. Es bien sabido que quienes no confían en sí mismos nunca confían en los demás. Este es el punto nodal de la cuestión. Vale decir, un individuo que se siente inferior y que sabe que no puede o que no tiene o siente que no tiene las características o herramientas para ser exitoso en la vida, también va a pensar y a desconfiar de los demás. Y entonces en esa desconfianza, digamos, la desconfianza es, digamos, la falta de desconfianza es peor que la falta de autoestima. Esto es una cosa que es así, porque cuando uno confía en uno, la autoestima se eleva. Cuando uno tiene confianza, yo esto lo hago bien, y entonces estoy segura que voy a dar una buena charla. Cualquiera de sus actividades, lo que estén haciendo. Aquí, Alain, con toda esta capacidad que tiene para registrar los videos, registrar estas charlas, o si no, Wenceslao, con sus fotografías. Es decir, digamos, confiar en uno es muy importante. Y entonces automáticamente vamos a empezar a confiar en los demás. Sobre todo les digo esto porque estamos frente a los eróstratos de nuestra época hoy. La amenaza a la propia vida por la fama. Y lo vemos en los retos virales de los jóvenes. Y los jóvenes, los adolescentes, toda la vida, en todas las épocas, han querido rebelarse y hacer cosas distintas. Y han querido empujar los límites, ¿verdad? Por eso cuando uno es maduro, ya uno no hace esas cosas de los adolescentes, que es poner en peligro, ponerse en peligro, asumir actitudes de amenaza social, de amenaza al propio cuerpo. Y entonces es así que hoy en día, más que nunca debido a las redes sociales, este complejo de eróstrato como rasgo distintivo de la estructura social en la que vivimos se manifiesta. ¿Cuántas cosas tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Y los eróstratos de nuestra época los vemos en las redes sociales muy a menudo. Son los youtubers que tienen millones de seguidores, muchos de ellos, miles de likes, atentando contra su propia vida. Existe ahora una nueva moda, que es la moda de smashing, bone smashing, que quiere decir golpearse con un martillo los huesos de la cara para, de alguna manera, balancear los rasgos de belleza. Muchos de ellos se hacen daños irreparables, o aquellos que también se suben a los techos de los trenes y van corriendo, trenes en movimiento, y muchos de ellos han muerto. Otro de los casos muy mentado y preocupante desde mi punto de vista es el de Alok Hanol, este montañista americano que escaló un edificio, ¿verdad? Y como él, muchos otros que subrepticiamente ingresan por las escaleras a los edificios, a los rascacielos, y de alguna manera se filman
en la cúpula del edificio, en el último piso, arriesgando absolutamente la vida. Lo hemos visto y por supuesto que da mucha audiencia y por supuesto que da mucho rating, pero ¿qué le estamos de nuevo enseñando a nuestros hijos? Esa es una manera de conseguir fama, amenazando sin duda la propia vida. Sin contar, fuera del ámbito de las redes sociales, aquellos asesinos que intentan asesinar, como pasó el asesinato de un CEO de una empresa de salud. Vale decir, personas que tienen lo que Adler llamaba un finalismo ficcional. Tienen una ficción de su vida y entonces la elaboran. De esa manera vamos a ser exitosos. De esa manera me van a reconocer, ¿no?, socialmente. Ha pasado con Luigi Mangione, que tiene muchos seguidores, personas a favor de lo que él hizo y de alguna forma una fama que de otra manera él no podía haber logrado. Entonces, atención con nuestros hijos. Fíjense, esto es lo que quedó del templo de Artemisa, lo que quedó. Tenemos que tener mucho cuidado de que no quedemos así en ruinas como sociedad, porque hemos perdido el norte, que el norte es educar a los hijos. Y educar a los hijos en estos dos polos importantes, que abrochan como las perlas de un collar. El polo de la compasión por los otros, la empatía por los otros, el ponerse en los zapatos del otro, y el polo de confiar en sí mismo, de defenderse a sí mismo, de sentirse valioso. Y ahí, en esos dos polos, se juega toda la dinámica de la conducta humana. Cuidar a los demás y cuidarnos a nosotros mismos. No estamos enseñando eso a nuestros hijos, porque evidentemente esto está sucediendo. Y si lo enseñamos pero a lo mejor de una manera débil. Tenemos que enfatizar estos conceptos y además vivenciarlos. Enseñarle a los hijos la compasión por los otros, llevándolos a alimentar quizá un fin de semana a la gente pobre, ¿no?, a la gente necesitada. Y asimismo autorreflexionar, hablar con el hijo para que encuentre sus herramientas, para qué eres mejor, cuál es tu vocación, todas estas cosas que son el meollo de la condición humana. Y enseñarles también, como dijo Albert Camus, que la fama es muy fácil de obtener a través de un acto delictivo, por ejemplo. Lo difícil es merecerla, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante que les quiero dejar hoy como enseñanza para sus hijos. Existió siempre el complejo de Eróstrato, como muchos otros complejos subclínicos, como rasgo social, como rasgo de la interacción entre los individuos social. Vamos a enseñar a los hijos entonces el respeto por el semejante, el amor por la vida, tanto de los otros como de la vida propia. Espero que esta charla les haya gustado y si es así, compártanla, denle like y los leo si ustedes dejan un comentario en la caja de comentarios. Los veo en la próxima oportunidad. Muchas gracias.